Sobre cerca de predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina o instrumentos de trabajo dejado en el campo o sobre cabeza de ganado mayor o menor. Listo, entonces, por ejemplo, si yo me meto a la finca de María Camila y corto las cercas de los alambres de púas y me robo las vaquitas o me robo, por ejemplo, maquinarias destinadas al campo, por ejemplo, una, no sé, una guadaña, ¿sí? Y llego y la sustraigo, me la robo, pues aquí hablaríamos de tal circunstancia, es un elemento destinado a tal, a tal labor. Entonces hablaríamos de un hurto agravado, ¿sí? O Profe, de ganado. Señora. cuando a uno le roban la yuca, por ejemplo, a mi abuelito, una vez nosotros fuimos a la cementera y de verdad, en la finca de arriba, y fuimos y se sacaron la yuca, se la robaron. Espera, ese, eh, pero no, no hablaríamos de, espera, aquí dice, sobre cerca de predio rural, listo, entonces ahí ya entraron, cementera, productos separados del suelo, sí podría ser que si se roban ese tipo de elementos, si te robaron la yuca, pues evidentemente se adelanta la conducta punible. ¿Sí? Milen es una ternura con esos ejemplos, me mata. ¿Listo? Vale. Octavo, digo, noveno, en lugar despoblado solitario. Pues ahí ya hay una circunstancia de lugar. Con destreza o arrebatamiento o arrebatando sus cosas u objetos que las personas lleven consigo o por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. En este momento sí quiero precisar varias cosas. Según la Corte Suprema de Justicia en una jurisprudencia que salió el año pasado, si uno aplica el hurto calificado, el hurto agravado por la multiplicidad de personas, no puede aplicar el concierto para delinquir. ¿Por qué? Porque se estaría violando el non bis in idem. Es decir, o lo agravo por el hecho de que concurran varias personas o por la multiplicidad de personas, o aplico el concurso, perdón, el concurso de hurto calificado con, con concierto para delinquir, pero no puedo poner a las dos porque se estaría violando Profe, el non bis in idem. ¿y Dime. cómo es mejor? O sea, ¿qué tiene más gravedad? Eso tendrá que mirar el fiscal qué es lo que demuestra. Por ejemplo, si yo no tengo claro efectivamente el concierto para delinquir, es decir, que exista la empresa criminal, pues me voy por el agravante. Sí me hago entender, pero si tiene plenamente el concurso, pues en última les puedo meter el hurto calificado y agravado. Esto también hace parte del principio de especialidad y de especificidad dentro de que tiene que hacer el fiscal para la adecuación típica. Depende un poco de los hechos, Cami. Profe, una pregunta. Dímela ahorita. ¿Cuál es el delito de abigeato? Abigeato es el hurto de ganado. O sea, ese también entra como en el numeral anterior. No, no hace parte porque eso tiene circunstancias específicas. Por ejemplo, el abigeato también tiene que cambiarse las señas de identificación del ganado. Por ejemplo, aquí alterar las marcas que les hacen a las vaquitas con el acero o con soda cáustica. ¿Sí me hago entender? O que les tatúan, ahora también están incursionando en ese tipo de cosas. Vale. Ojo, con destreza, un claro ejemplo de esa destreza, ustedes recuerdan en Bogotá, ahí por la décima, cuando cogían a la gente, le escupían y el otro por limpiar, le decían, uy, lo escupían. Uno pasaba y lo escupía, le escupía digamos, la espalda. Y el otro le decía, uy, venga que lo voy a limpiar. Y mientras que lo iba limpiando, pues le sustraía el celular y sus pertenencias. Eso sería con destreza, o lo que llaman el cosquilleo en Transmilenio, que uno no siente que le roban las cosas y le meten la mano. ¿Listo? Siguiente. En establecimiento, perdón, en establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte público. Pues efectivamente aquí ya me está poniendo unas circunstancias de lugar. Entonces, por ejemplo, si yo me meto al éxito a sustraer elementos, podríamos hablar de un hurto agravado porque estamos hablando de que es un lugar abierto al público. Sobre Profe, señora, ¿un cajero automático es un lugar público? sí, ¿por qué? ¿Qué se robó? No, es sobre la Getty. Ah, tramposa. Listo.
Espero que vayan bien con su Getty y ya hayan terminado de leer su libro, ¿no? Pues está chévere, ¿no, profe? Terminar, pero Mire, ahí sí, ¿qué libro es leyó? que en clase como que todo uno dice, uff, lo entendí re bien, está todo. Pero cuando uno va a la realidad, uno dice, qué fuerte, ¿qué hago? ¿Y qué delito tenías tú? ¿Qué libro tenías tú? Yo tengo el de Hipo Rey con Nati. Bravo, bacano. Uf, Pero está bacanísimo. súper chévere, pero bueno, pues no sé, mami. ¿Ya viste el incesto ahí? Por eso pregunté, profe. Yo no pensé que estuviera en mi... Y Camila, a Camila le tocó Lolita, ¿no? De Nabokov. Señora, se quedó trabada Camila. No te escucho nada, Camila. ¿La niña? ¿Cómo? Ay, esta cosa sí vale. Ahí No, no escucho nada. Escríbeme, porfa. Escríbeme ahí al chat. Listo. cuando es el padrastro de la... Señora. Profe, una pregunta. Sí. El libro del doctor, Jekyll y Mr. Hyde. sí, ¿cuántos capítulos tiene? Es que no, pues no compré el libro en físico Sí. y en internet traté de buscarlo por la editorial, pero no me Déjame, sale para descargarlo. escríbeme, yo lo tengo en PDF y te lo envío. Sí, por favor. Profe, Gracias. Listo. por ejemplo, mi libro va hasta Hipo Rey, ¿cierto? Sí, Porque no, mira no vas que... a tocar de Antígona ni de Edipo en Tales, Ah, nada. Listo. da. Vale. Listo. Entonces, continuamos con las circunstancias de agravación punitiva. Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensas nacionales. Por ejemplo, que yo me robe un arma de un policía. ¿Sí me hago entender? Ahora, también estaríamos hablando acá del concurso con porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares o de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Listo? 12. Sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación, a pesar de que hay unos delitos que están destinados a ello. Por ejemplo, un patrimonio cultural es que yo me meta al Museo del Oro, ¿sí? Y sustraiga, por ejemplo, la balsa que está ahí, la balsa Muisca, ¿sí saben cuál es? Una balsa con una representación indígena, pues que yo me la sustraiga, pues aquí se aplicaría esta calificación jurídica porque son elementos culturales de la nación o bienes culturales de la nación. Sobre petróleo o sus derivados, cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, polioducto o fuentes inmediatas de abastecimiento. Lo bueno es que ya como el petróleo no vale nada, pues vale huevo. Entonces, relajado. Lo que hace es meterse uno en un problema. Sobre materiales nucleares o elementos radiactivos. Listo. ¿Qué pasó con Laurita, que se fue, Laura Isabel? Ya volvió. ¿Y qué pasó con Lorena, que quitó la cámara, se fue a desayunar? Circunstancias de atenuación. La pena será de multa cuando el apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso de la cosa y se restituyere en el término mayor, no mayor a 24 horas. ¿Listo? Por ejemplo, el caso del celular. Si yo sé que lo sustraje el celular y lo devuelvo a su propietario en un término determinado de 24 horas. ¿Listo? Cuando la cosa se restituye con daño o deterioro grave, la pena se reducirá hasta en una tercera parte sin que pueda ser inferior a una unidad de multa. La conducta se cometiere por socio, copropietario, comunero, heredero o sobre cosa común divisible excediendo su cuota aparte. Listo, por ejemplo, cuando hay varios propietarios de un vehículo. Dime. No, profe, ese último, o Sí, sea, digamos, si yo robo a mi hermana, digamos, es una circunstancia de atenuación. sí, efectivamente. Opera como una circunstancia de atenuación. O, por ejemplo, entre socios. Si me hago entender, porque me di el principio de solidaridad. ¿Listo? Listo. Profe, ¿atenuación es menos o más? Menos. Agravaciones más, atenuaciones menos. Listo. Artículo 243. Alteración o
desfiguración y suplantación de marcas de ganado. El que altere, desfigure o suplante marca de ganado ajeno, o marque el que no pertenezca, o marque el que no le pertenezca, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses y multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya otro delito. Entonces ya vamos a decir desde ya, o podemos advertir desde ya que es un tipo penal subsidiario. ¿Listo? Pero Es si un tipo- acogemos este, ¿no podríamos acoger el de agravación? No, ojo, si ya está como el hurto agravado, pues me voy por el hurto agravado, ¿sí me hago entender? Listo. Ojo, aquí habla sobre la alteración de marcas. O sea, alteración o suplantación de marcas de ganado. Obviamente es con el objeto de Profe, qué. Dime. por Profe, ejemplo, está cuando muy diferente la... los hurtan y los marcan con la letra de ellos, para que la vaca quede como de ellos. Y pues, Sí, claro, efectivamente. Entonces digamos que tiene digamos que aquí tenemos ¿quién tiene ganado? Y marca su ganado con un círculo y en medio del círculo una K y una F. ¿Sí? Entonces, aquí hablaríamos de que si llego yo y evito alterar esa marca, bueno, perdón, o altero esa marca más bien, ¿sí? O le pongo una marca adicional, ¿sí? O suplanto esa marca, ¿sí? O por ejemplo, quien quiere sustraerse un ganado que no está marcado y le pone su marca, pues ya efectivamente hablamos de la comisión de la conducta Mm, punible. Y es de un resultado, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado? Pues la apropiación de qué? De ese ganado, ¿sí? De ese ganado que le pertenece a otra persona. Es decir, obviamente es con el objeto de sustraer ese patrimonio, porque recuerden que los animales, si bien no son cosas, sí hacen parte de un patrimonio. Así la ley queda ahí como un carácter ambivalente, ¿sí? Es un tipo penal de peligro. No hay lesión, pero sí se pone en riesgo el bien jurídico del patrimonio económico. Es de ejecución instantánea, monoofensivo y de carácter subsidiario, como ya lo hemos dicho. Profe, ¿podría repetir, por favor? Listo. ¿Qué parte? De ejecución instantánea y qué más? De ejecución instantánea, monoofensivo y subsidiario, ya lo hemos señalado. Como elementos normativos que vamos a encontrar, que exista una persona que tiene el derecho de propiedad sobre el semoviente. Ese es un elemento, un elemento normativo. Igualmente que sea un semoviente de carácter ajeno, es decir, que le pertenezca a otra persona. profe, ¿podrías volver a repetirlo, por favor? Listo. Entonces, los elementos normativos es que sea un semoviente de carácter ajeno, es decir, que le pertenezca a otra persona, y que se vulnere, ¿sí?, el derecho de propiedad de tal semoviente, ¿sí?, como elementos normativos. Es decir, que yo no tenga ese derecho de propiedad sobre el semoviente. Es decir, que sea ajeno. El sujeto activo va a ser indeterminado singular. Es decir, puede ser cualquier persona. Y el sujeto pasivo es, pues si bien va a ser indeterminado de carácter singular, ¿sí?, es quien tiene el derecho de propiedad sobre el elemento, o sobre, en este caso, sobre el semoviente. Como verbo rector vamos a decir que el verbo rector es de carácter compuesto alternativo. ¿Por qué? Porque hablamos de alterar, desfigurar, suplantar o marcar. ¿Sí? Puede desarrollarse la conducta punible en cualquiera de esos verbos rectores. ¿Listo? ¿Cuáles serían? Profe, ¿los puedes repetir, por favor? Listo, alterar, desfigurar, suplantar o marcar.
Alterar, ¿qué sería? Pues hacerle modificaciones al que ya está. ¿Sí? Desfigurar, ¿qué es? Pues evitar la identificación del semoviente a través de su efectiva alteración o modificación. Suplantación, es decir, simular que el sello es ese o que le pertenece o que pertenece a ese. ¿Listo? O marcar, pues ya efectivamente es ponerle mi marca del sello de mi ganadería a un ganado que no está marcado. ¿Listo? El objeto jurídico, ¿cuál va a ser? Pues el patrimonio económico. ¿Y cuál sería el objeto material, compañeros? Real, ¿Por qué? porque es sobre el ganado. ¿Segura? Una cosa. No, porque el Ah, no, profe sobre acaba de las marcas. decir que ganado no era una Entonces cosa. es no sé. Sí, sí, Isabela, dígalo. Isabel, Fenomenológico. Laura, Isabel. Fenomenológico porque está hablando es de la De las marca marcas, efectivamente, estoy hablando de las marcas, no del ganado. Muy bien, Isa. Es de carácter fenomenológico. Listo, bien. Se excluye el concurso con las conductas punibles del artículo 240, es decir, ¿con qué? Se excluye ¿de cuáles? del hurto El calificado. hurto calificado, efectivamente, se excluye el hurto calificado. Y el hurto agravado también, o sea, no podría aplicar las dos. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Este se Señora. constituye sin necesidad de que saquen el ganado de mi predio? Ejemplo, yo tengo acá mi vaca. Viene el vecino y me la marca. Le coloca la A de él. Ahí ya se constituye sin necesidad de que lo haya sacado de mi propiedad, de mi finca. Sí, claro, si le alteró la marca, sí. Así no lo saque. ¿Sí me hago entender? Ay, me acordé. Van a hacer una tarea. Es una tarea pequeñita, pequeñita, pequeñita. En YouTube van a buscar una canción de Juan Harvey Caicedo. Juan Harvey Caicedo. Que se llama La demanda de Sandalio. La demanda de Sandalio. Eso es para el jueves. Es una vaina pequeñita que lo que tienen que hacer. Y van a analizar esa canción y me van a decir si existe algún tipo de ¿La demanda delito de quién, profe? de Sandalio. Y me van a decir si en esa canción, yo les puedo compartir acá algo en YouTube. ¿Sí? Vemos que si pone la Yo creo que sí, Sí, profe. compartir pantalla. Nos pone No sé. pantalla. Esperen entonces un segundo, la pongo acá listo, porque no quiero que vean lo que yo hago en mi computador. Espérenme a ver. Y hacemos el ejercicio de escucharla de una vez, así como para romper un poco el hielo. Profe, una pregunta, ¿cuál es el sujeto pasivo de la conducta? El que es el titular del derecho de propiedad del semoviente. ¿Listo? ¿Ya están listos? Espérenme en 5 acá. Listo. No sé si se pueda compartir también el audio. ¿Sí? Seguramente, ¿cierto? Hagamos el experimento acá y analizamos la canción de una vez. Entonces, ustedes me dicen, si no, pues lo dejamos para la casa, sino que sería como para romper un poco el hielo. No, aquí, profe, No, acá, sí, acá. de una vez, profe. Listo. Nos dejemos para mañana lo que podemos hacer. ¿Sí ven la pantalla ahí de YouTube? Me dicen Sí. si escuchan. Supongo que sí se puede escuchar. Ya va. ¿Sí se escucha? ¿No, no se escucha? No. Está pausado. No, pero, o sea, yo lo pausé, pero díganme si se escucha o no. Con la cabeza. Ah, pues. Sí.
podría subir un poco. Es que no sé si ¿Cómo, se- Isa? Bueno, yo no lo escucho. Súbele, profe, al máximo. Ya tiene el máximo. Es que no sé si es por lo que esté con la diadema. Pero miramos a ver. Esperen un segundo. ¿Me escuchan? Listo. Sí. Entonces, ya. Ante usted, mi señor juez, con... Listo. Yo soy Sandalio Jiménez, varón y mayor de edad, con mis papeles en regla y soy de esta vecindad. Ante usted, mi señor juez, con respeto y dignidad, por medio de este alegato me propongo a demandar a mi vecino cercano, que se llama Juan Tomás, porque me robó una vaca que yo tenía en mi corral. Se la voy a describir y pruebo la propiedad. Es una vaca encerada blanca, las patas de atrás, errada con la TL, que es mi cifra de marcar unos burros y becerros y las vacas que ordeñaron. El juez, al ver el escrito, su frente empezó a arrugar y le dijo a don Sandalio, vuelva mañana a firmar. De palabra yo le digo que mande usted a requisar la casa de mi vecino, porque con seguridad allá se encuentra la carne colgada en el topochal. Y no quiero que este robo se quede sin castigar. Sí, señor. Estoy de acuerdo, ya lo mandaré a citar. Ay, perdón. A las patas de atrás. El juez, al ver el escrito, su frente empezó a arrugar y le dijo a don Sandalio, vuelva mañana a firmar. De palabra yo le digo que mande usted a requisar la casa de mi vecino, porque con seguridad allá se encuentra la carne colgada en el topochal. Y no quiero que este robo se quede sin castigar. Sí, señor. Estoy de acuerdo, ya lo mandaré a citar. A que rinda indagatoria y a la cárcel va a parar. El juez y su secretario, al leer el memorial, ordenaron enseguida la captura de Tomás. Al leerle la demanda después de hacerlo jurar, negó que se había robado la vaca de ese corral. Yo sí maté aquella vaca, pues no lo voy a negar. Y fue porque me embistió estando entre mi solar. Yo la sentí a medianoche y cuando la fui a espantar, me tiró patas arriba, no me dejaba gritar. Yo saqué mi navajita y la empecé a toñarear. Y la maté fue en defensa, para no dejarme matar. La carne yo la salé, no la podía desperdiciar. Y estoy dispuesto a entregarla si a mí me pagan la sal. Al otro día fue al juzgado Sandalio con el mensual. El juez tenía la sentencia lista para ejecutar y encabezaba diciendo el secretario auxiliar. Con la ley y autoridad, este juzgado absuelve al enjuiciado Tomás por el robo de una vaca y que mató en su solar. La mató en defensa propia, ya se pudo comprobar. Que se reparta la carne don Sandalio y Juan Tomás, porque el pobre demandado le tocó comprar la sal. No tuvo la intención de robarse ese animal. Condénese al demandante, acerca bien su corral, para que sus vacas bravas no se metan al solar del vecino tan honrado y que no sabe torear, que solo por su navaja no lo mató ese animal. Sandalio, muy disgustado, le dijo a la autoridad. Yo ya me lo imaginaba en lo que esto iba a parar. Que el diablo venga y me escupa con monedas de metal si al perderse mi otra vaca acudo a la autoridad. Más bien me pongo de acuerdo con mi vecino Tomás a rebuscarme el tasajo en toda la vecindad. Y si al caso lo denuncia, ya tenemos que contar que eso fue en defensa propia, para no dejarnos matar de un goloso toro padre o una vaca de ordeñar. Que el dueño ponga la res y entre nosotros la sal. ¿Aló? Señor, Ay, espera que siguió reproduciendo esta vaina. Listo, esperen un segundito, ¿cómo cierro ahora esto? Mierda, ¿qué hago? Ven, no sé cómo hacer para quitar esta vaina de acá. Ah, ya. No, fue pucha, ¿y ahora? Ah. Ya, listo. Ahora sí. Después terminan viendo, hay cosas que no deben los nenes. Bueno, entonces básicamente lo que tienen que
hablar si existe algún delito o alguna conducta relacionada con el patrimonio económico y si el alegato desplegado por Juan Tomás respecto de la defensa propia, pues se aplica o no se aplica. ¿Listo? Entonces eso lo discutiremos en la clase siguiente, como para que lo tengan en cuenta. Era como para romper un poquito el hielo y hacer un poquito más práctica la clase. ¿Listo? Vale. Entonces, efectivamente, esa alteración es de carácter fenomenológico, no admitiría tentativa y la coparticipación puede ser frente a la coautoría o a la determinación o a la complicidad. Podría adecuarse de las tres maneras. ¿Listo? Ahora sí venimos a un tema bastante interesante, que es el artículo 244, y que es un tipo penal sumamente común en Colombia, y es el tipo penal de la extorsión. ¿Listo? Cuando hablamos de la extorsión, podemos excluir el constreñimiento ilegal, que ya lo vimos en clases anteriores. El constreñimiento ilegal pues versa sobre una conducta de la autonomía personal o el bien jurídico que busca proteger la autonomía personal, y la extorsión sí versa sobre esa autonomía, pero con un contenido patrimonial. ¿Sí me hago entender? Es decir, que efectivamente tiene la extorsión que tener, o eso que se obliga a hacer a la otra persona, un contenido de carácter patrimonial. ¿Qué entienden ustedes por extorsión? Laura Sáenz. No sé, digamos que sepan algo de mí, me pidan algo para que, bueno, sí, no sé, algo así. Sí, podría ser un ejemplo. Entonces, claramente una extorsión puede ser el hecho de que, digamos, que es algo común, el tema del sexting. Entonces se empiezan a enviar videos y fotografías de contenido sexual y posteriormente otra persona pues los constriñe para que les entregue algo a cambio de no hacer públicas estas imágenes. Les voy a contar una historia de un profesor mío de la universidad, ¿sí? Resulta que el viejo era muy, no sé, bueno, les voy a contar, el man es piloso, el man está haciendo doctorado y todo eso, pero no es muy agraciado físicamente y supongo que no tuvo nunca mucho éxito con las mujeres. Entonces molestaba a las estudiantes y cosas así. Y resulta que una vez el marica empezó a utilizar Facebook y se volvió súper recalenturriento por Facebook. Entonces, una vez lo agregaron de un perfil. Lo agregaron de un perfil y seguramente empezaron a tener una conversación algo subida de tono, ¿sí? Y resulta que este huevón envió un video donde estaba autocomplaciéndose, se lo envió a la persona que estaba en el otro lado de la pantalla, del perfil. Pues supongo que era así, porque supongo que el modus operandi de eso es que efectivamente hay otra persona y usted envía un video, pues lo que salía el video haciéndose el man, pues estaba masturbando y efectivamente la otra persona captura ese video. Pues nadie sabía nada, al tipo nadie sabía nada, muchas personas, o sea, el perfil sí agregó a varias personas, incluido yo, sí, empezó a agregar personas en común, o amigos del man, para efectivamente hacer público el video y seguramente le prometieron, o sea, le exigieron dinero a cambio de no hacer público tal contenido. Pues, ¿qué resulta? Que nadie había visto, nadie sabía nada del video y el profesor saca un video él mismo diciendo así, digamos que estamos acá, yo soy el profesor y le estoy diciendo, sí, pues la verdad es que yo caí en una trampa en internet y yo pues grabé un video donde efectivamente me estaba autocomplaciendo, pero pues yo no lo hice con mala intención ni nada. Nadie sabía. Pues imagínate, el man se autovictimizó. Y claro, entonces empezamos a montarse en la U, hasta le pusimos apodos, porque pues era lo lógico. Pues el man salía y cayó en esa trampa. Y es decir, y lo estaban extorsionando, es decir, le estaban exigiendo dinero a cambio de no hacer público tal contenido de carácter sexual y de carácter personal. Pero eso también es una lección de vida, pues, que usted cómo va a ponerse a exponerse, cómo se va a poner a exponerse con personas que no conocen y más un perfil que se advertía a todas luces falso en Facebook.
Pero sucede, y no sucede solo con eso, sucede, por ejemplo, también con el hecho de exigirle a alguna persona que entregue un dinero a cambio de que no se le cause algún mal. Sí, las extorsiones las pueden hacer acá, las hacen desde las cárceles, las hacen desde todo lado. Sí, por eso, por ejemplo, ustedes no se intimiden, tanto hombres como mujeres, si alguien les llega a decir, ah, no, es que yo tengo unas fotos o un video suyo, y si usted no accede a que yo haga tal cosa, pues lo voy a hacer público. Pues ustedes fácilmente van y le ponen su denuncia al tipo o a la muchacha o a la persona por extorsión. Y es un tipo penal sumamente grave. O sea, la extorsión tiene unas penas altísimas y si es agravado, aún más. Es decir, no es un tema de juego. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque efectivamente sí se está exigiendo una dádiva adicional. Entonces la extorsión va a decir lo siguiente, el que constriña, es decir, obligue a otro a hacer, tolerar o omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o por cualquier finalidad ilícita, beneficio ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de 92 a 288 meses y multa de 800.000 a 1.800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, la pena es altísima. O sea, empieza con una pena sumamente alta. De 192 meses ya es mucho hablar. O sea, incluso es más alta que el homicidio. Entonces, efectivamente, dime. Al leerlo no dice como que tenga que ser necesariamente dinero. No, un provecho. Pero generalmente es un provecho económico, pero puede ser otro tipo de provecho. ¿Sí me hago entender? Hay que determinar pues la línea entre el constreñimiento ilegal y la extorsión. Es de resultado o de mera conducta? De mera conducta. De mera conducta. No, acá sí requiere un resultado. Sí. En este sí requiere, a diferencia del constreñimiento ilegal, acá sí hay un resultado. ¿Sí? Porque se está obligando a hacer o tolerar. ¿Sí o sea, aquí sí hay la obligación de hacer. Entonces sí hay un resultado. Ojo, ¿cuál es de lesión o de peligro? Sí. Sí, efectivamente es de lesión. Pero digamos, no aplicaría los dos, digamos, de mera conducta de resultado, porque digamos, desde el momento en que uno lo amenazan, En de última, que sí, si usted no hace algo, en última sí también lo entonces, estaba pensando. Porque, por ejemplo, solo con el hecho de buscar extorsionar, pues ya se adelanta la conducta punible. ¿Sí me hago entender? O sea, ya se está afectando. Y no, o cuál sería el resultado, que efectivamente se acceda a las pretensiones del mal. Sí, podríamos hablar de las dos circunstancias, de que la existencia del resultado y de la mera conducta. Sí, muy bien, Isa. Sí, también había quedado pensando en eso. Es de ejecución instantánea, es decir, que desde el momento en que se obliga a la persona a realizar la conducta que no se quiere realizar o a tolerar la conducta, se está hablando de la comisión de la conducta punible. Es de carácter pluriofensivo. ¿Por qué? ¿Por qué sería pluriofensivo? Porque afecta a varios bienes jurídicos. Afecta el patrimonio afecta el económico. patrimonio. ¿Y qué más afectaría? Digamos, depende, digamos, si eso es lo que decías del sexo, no sería el derecho de a la Sí, también, intimidad. pero habría una libertad individual, sí, pero Ah, principalmente sería el patrimonio económico. O sea, el principal es el patrimonio económico y un segundo sería la autonomía personal, ¿sí? Listo. Como elementos normativos es la búsqueda de un provecho ilícito, espérame un segundo, y una unidad ilícita o un beneficio ilícito. Dime, Milena. Profe, me quedé atrasada en patrimonio económico. ¿Cómo? Quedé en patrimonio económico. El patrimonio, pero igual ahorita lo vamos a tratar otra vez, no te preocupes. el elemento normativo lo puedes decir El otra vez. elemento normativo es que sea bajo un provecho ilícito o se obtenga un provecho ilícito, una utilidad ilícita o un beneficio de carácter ilícito. Esos serían elementos normativos de la conducta. El sujeto activo, ¿quién sería? Pues indeterminado, al igual que el sujeto pasivo.
Listo. El objeto jurídico, pues va a ser ¿cuál? El Los patrimonio. dos son indeterminados, ¿cierto? Sí, los dos son Tanto pasivo. indeterminados. Sí. Pues sería la persona a la cual se constriñe el sujeto pasivo. Listo. Listo. El objeto jurídico, ¿cuál va a ser? Pues vamos a encontrar dos. El principal, que es el patrimonio económico, y el segundo, que es la autonomía personal. ¿Listo? ¿Qué es lo que habíamos dicho, Milena? ¿Listo? El objeto material, pues va a ser de carácter personal, porque se constriñe o se busca constreñir a un sujeto determinado. Es la persona que es constreñida. ¿Listo? Pues concursos podemos encontrar varios, por ejemplo, con el homicidio, por ejemplo, con el concierto para delinquir, ¿sí? Un concurso heterogéneo. Homogéneo sucesivo podríamos hablarlo también. ¿Listo? Básicamente sería eso. ¿Admite tentativa? Sí. En este caso sí admite tentativa. ¿Sí? Por ejemplo, yo extorsiono a Camila y le digo, Camila, si usted no me deja 10 millones de pesos, por ejemplo, yo voy a secuestrar, voy a matar a algún miembro de su familia. Y en el momento en que Camila va a dejar el dinero, pues es sorprendido el tipo por la policía, y aquí hablaríamos de la tentativa de extorsión. Ojo, ustedes no sé si vieron Séptimo Día una vez, un caso de que la gente no podemos hablar de hurto, se robaba los perritos, ¿sí? Y perritos caros, digamos, sí, se robaban, ese caso fue como un Pomeranian, Pomeranian, se lo robaron y empezaron a exigirle dinero si no mataban al perro. Pues aquí hablaríamos de una extorsión, y el tipo que se metió en ese embale, pues imagínense meterse en ese embale, creo que era 1 millón de pesos, 2 millones de pesos que pedía, y adicional por devolver al perrito. Pues el tipo lo que hace es lleva al perrito en una bicicleta al día que va a entregar el dinero, y ya habían miembros del CTI y de la SIJIN y lo capturan. Entonces imagínense meterse una pena de mínimo de 192 meses por sustraerse un perrito y por extorsionar a los dueños del perro. Listo. Efectivamente hay elemento subjetivo del tipo, que es la obtención de ese provecho o la obtención de ese beneficio de carácter ilícito. Ese es el elemento subjetivo del tipo. Bueno, compañeros, para finalizar, pues sí quería... Profe, dime. ¿me podría repetir el elemento normativo? Es que me No, falta decir. el elemento subjetivo del tipo sería el hecho de obtener ese propósito, ese beneficio para sí o para un tercero. ¿Listo? Queda 1 minuto de reunión, y pues para no volverlo a hacer, pues yo creo que damos ya casi por terminada la clase, haciendo ciertas salvedades. Me gusta que participen, hoy estuvieron mucho más participativos, y muchos profesores han adelantado estrategias de participación como dar puntos o subir la nota. Pues en mi caso no va a ser así. ¿Por qué? Porque yo considero que la participación es un elemento libre que construye el conocimiento. Es como decir, ay, haga lo que tenga que hacer y le doy un premio. Es como los papás que malcrían a los chinos, les dicen, si comes la verdura, pues te saco a pasear. No, es que no tiene que decirle eso, o sea, es una obligación, porque es en su beneficio. O sea, el hecho de que ¿Acaso ustedes hay profesores participen. que hacen eso? Sí, hay profesores que lo están haciendo. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque la idea de que ustedes participen es para que construyamos esta vaina y no se vuelva un monólogo. Oiga, recuerden que las condiciones en las que estamos ya son sumamente graves. No hagamos las cosas más